Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de MMA, sino que voy a hablarles de mi experiencia corriendo en la distancia de la maratón. Como ustedes muy bien saben, el domingo 7 de septiembre corrí la maratón de Medellín, en donde obtuve mi mejor resultado tanto por tiempo como por experiencia. Hay que también tener en cuenta que hice el entrenamiento más duro que he tenido, pero de eso estaremos hablando la otra semana. En este video les voy a estar hablando sobre mi experiencia en lo que fue mi primera maratón, la que realicé en el año 2021. Ustedes saben que en el 2021 estábamos saliendo apenas de la pandemia o del encierro que nos tenían por el COVID-2019, y en ese año las carreras estaban virtual. Yo soy de Valledupar, una ciudad al norte de Colombia, y que hace una temperatura más o menos entre 35 y 40 grados dependiendo la época del año. En las mañanas, cuando sale uno temprano a correr, la temperatura oscila entre los 29 y los 31 grados. Entonces es un clima seco y también un poco húmedo, donde ventea mucho, sobre todo en los meses de diciembre, enero y hasta finales de febrero. Entonces en el año 2021 yo corrí mi primera maratón. La carrera la organizaron corredores de Valledupar en cabeza de Rafael Pérez de Castro, o como le decimos allá en Valledupar, Rafa Pérez, con todos los corredores de los clubes de esa ciudad. Más o menos éramos entre unos 70 y 90 corredores, y específicamente la distancia de la maratón la corrimos más o menos unos 40 corredores. Los otros corrieron la distancia de los 21 kilómetros y algunos corrieron distancias, ya los corredores me habían preparado, de 10 kilómetros. Cogimos por la vía, los que conocen Valledupar, arrancamos ahí en el puente de Hurtado, del río Hurtado, por la vía de el terminal La Paz, San Diego, y esa vía que conduce hacia el municipio de Codazzi, ahí, por ahí derecho. Entonces, como ustedes ya saben, las carreras más o menos en ese año, porque ya estábamos saliendo de la pandemia, eran organizadas de manera virtual. Entonces, muchos de los compañeros que habían pagado su kit en la Maratón de Medellín aprovecharon y corrieron esa carrera ahí con nosotros. Entonces, miren, mi experiencia como corredor o mi aventura como corredor, yo empecé a correr en el año 2015, perdón, en el año 2016, en junio de 2016. O sea, en estos momentos tengo 9 años ya de haber empezado a correr, y yo siempre me he tomado las cosas pues de una u otra forma, de una manera calmada, y he tratado de vivir mis procesos como corredor. Entonces yo cuando corrí mi primera maratón en el año 2021, ya yo había tenido una experiencia con medias maratones, no en carreras oficiales, sino yo mismo haciéndolas de manera empírica. Había corrido ya 21 kilómetros, 18 kilómetros. En esa preparación para esa carrera hicimos fondos de 25 kilómetros, y de hecho más o menos un mes antes de la carrera hicimos un fondo de 35 kilómetros, donde yo tuve unas buenas sensaciones. Entonces, en esa primera experiencia con la maratón, a mí fue muy bien. Yo estoy hablando aquí específicamente del tiempo, pero sí como con mi experiencia como corredor. Fue la primera vez que utilicé geles, fue la primera vez que como quien dice uno, me hidraté con unas pastillas. Yo uso mucho los geles de marca GU, no sé si ustedes los conocen, es una marca muy reconocida, y ahí utilicé la primera vez lo que fueron el Gatorade para correr, el agua, los geles, en fin, fue una experiencia muy bonita. Me acompañó mi familia, cada uno de los corredores, pues el que podía era acompañado por su familia, quien en ese momento me iba suministrando a mí lo que eran la hidratación de la carrera. Fui con mi esposa, fui con nuestra hija, fui con su hermano, Bruno Bon, que es un excelente fotógrafo, que yo ahí en la descripción del video le voy a estar dejando su Instagram para que vean su hermoso trabajo. Entonces fuimos con Bruno, con mi suegra, con su hermana, mejor dicho, en el carro iba prácticamente toda la familia de mi esposa, que se ha convertido como en mi segunda familia. Entonces la carrera, como les dije, ella salió desde el puente de Hurtado de la ciudad de Valledupar, por ahí cerca donde hacen el Festival Vallenato. Esa carrera
Uno sale del puente de Hurtado, el primer romboy que se encuentra es el romboy del Festival Vallenato de la Pilonera. Luego sigues y te encuentras con el romboy del pedazo de acordeón. Después el siguiente que te encuentres es el romboy que está en el Éxito, que ahora no me acuerdo el nombre. Luego pasas otro que es el romboy de los gallos, sigues por el romboy de los músicos y ahí ya te encuentras con el terminal. Luego que uno pasa por el terminal, ya ahí está la Vía de la Paz. Entonces ahí uno se encuentra con la Feria Ganadera, la Vía de la Paz y luego el municipio de San Diego. Y finalmente ya de ahí para allá lo que hay es pura carretera. ¿Cómo fueron mis primeras sensaciones con esa carrera o mi primera experiencia? Bueno, la verdad es que fue, como yo les dije, o no sé si se los dije, Valledupar es una ciudad con un clima seco y también un poco húmedo. En esa época del año, o ese día específicamente del año, yo me acuerdo que hizo mucho calor, había mucha humedad en el ambiente. De hecho, cuando ya yo iba por el kilómetro 10, ya prácticamente estaba empapado de sudor. Ustedes saben que uno, cuando el clima es muy húmedo, pierde muchas sales, ¿ya? Pierde muchos electrolitos. Entonces, ¿qué pasó? Que la carrera se hizo muy tediosa. Luego, después, cuando ya íbamos más o menos por encima del kilómetro 30, entre el kilómetro 32 hasta el 38, 39, se pegó un aguacero terrible, o sea, llovió bastante fuerte con bastante viento, que ustedes lo van a estar pudiendo ver ahí en las fotos que yo les voy a estar mostrando. Que esa fue una carrera con todos los climas, porque empezamos con un clima normal, como es el del valle, con viento seco, luego se puso muy húmedo y feo, luego empezó a llover duro, con brisa y con cierto frío, y luego el clima quedó más o menos fresco, porque la lluvia, ustedes saben que la lluvia refresca el ambiente. A los que han corrido maratón, ustedes saben que la maratón se pone dura es después del kilómetro 30. Esa era mi primera experiencia y yo más o menos cuando ya iba por el kilómetro 33, si no estoy mal, ya me empezaron unos microcalambres. De todas formas, como yo iba con el apoyo de mi familia, ustedes saben que uno cuando tiene el apoyo de la familia, eso lo fortalece mucho a uno, tanto física como mentalmente, sobre todo mentalmente. Ustedes saben que uno cuando tiene el apoyo de la familia, de la esposa, de los hijos, de la mamá, de los hermanos, uno desde el primer momento que se calza el tenis ya uno se siente fuerte. ¿Qué pasó? Que a mí empezaron unos microcalambres y yo me pegaba así en las piernas, y me pegaba en las piernas. Pero en ese momento empezó a llover fuerte, de hecho ya estaba lloviendo fuerte. Yo creo que eso también me ayudó porque eso refrescó mi cuerpo y eso me hizo sentir de una u otra forma un poquito más relajado. Yo en esa maratón quedé de segundo lugar, ya, entre los 30 y pico de 40 corredores que la corrimos. Muchos de los corredores se acalambraron, se retiraron. Ustedes saben que hay gente que por la emoción de la carrera sale muy fuerte y la maratón eso te lo hace pecar, sobre todo cuando llegas a los kilómetros finales. Como yo siempre he dicho, la maratón son los últimos 12 kilómetros. Después del kilómetro 30 es que realmente empieza la maratón, independientemente que cuando uno está bien preparado y bien hidratado, pues ese muro nunca llega. Pero muchos de los corredores que estábamos corriendo esa distancia ese día éramos primerizos, o sea, era nuestra primera gran experiencia con esa distancia. Y ustedes saben que esa distancia hay que tenerle respeto. Yo, como les dije al principio del video, yo siempre he respetado mis procesos como corredor. Yo empecé corriendo en el año 2016, como yo les dije. Primero empecé corriendo distancias cortas, de 3, 5 kilómetros, luego 8 kilómetros, luego 10 kilómetros, 15 kilómetros, y de hecho mis primeros 21 kilómetros los hice en el año 2020. Previamente, habiendo hecho 17 y 18 kilómetros. Y luego mi primera maratón la hice en el 2021, ya habiendo hecho fondos de 25 y 27 kilómetros. Lógicamente muy duro. Uno cuando hace un fondo la primera vez de más de 25 kilómetros, el cuerpo se siente muy pesado. Ustedes saben que no es lo mismo la experiencia que yo tengo hoy en día que la que tenía en ese momento. Yo por eso les aconsejo a los corredores que están empezando en esto, que si se van inmediatamente a correr una maratón, ya tienen que tener mucha experiencia, sobre todo que manejen la media maratón de una manera rápida y fácil. No tanto por el tiempo, sino por la resistencia, o sea, que la terminen bien. Si tú te quieres tirar a correr 42 kilómetros, tienes que dominar, pero perfectamente, por lo menos la media maratón. Y tienes que hacer mucho volumen de kilometraje.
que es lo que yo recomiendo, volumen de kilometraje. Pero eso estaré hablando con mi experiencia, con la que tuve en los entrenamientos y cómo terminé la carrera de la Maratón de Medellín, la que corrí el 7 de septiembre. La otra semana voy a estar haciendo ese video. Entonces, como les dije, yo terminé esa carrera, quedé en segundo lugar y fue muy dura, o sea, pero como fue mi primera carrera, yo la tomo como una muy buena experiencia. Las otras 2 carreras que tuve después no me fue muy bien, pero de eso yo les estaré hablando en el video que voy a hacer la próxima semana. Igual yo les voy a estar mostrando las fotos que tomó mi cuñado Bruno Bon, y también, como les dije en la descripción, voy a estarles dejando su página de Instagram para que puedan ver su hermoso trabajo fotográfico. Entonces ahí prácticamente él me tomó las fotos desde el principio de la carrera hasta el final. Y cuando uno tiene el apoyo de la familia, el apoyo de la esposa, el apoyo de los hijos, o el apoyo de la mamá, del papá, prácticamente uno se siente poderoso ya solamente por ese hecho, que para mí es lo más importante que hay en la vida, el apoyo de la familia. Me sentí muy bien. De hecho, después de eso cometí muchos errores porque uno le entra como la jabadera, que después que uno termina de correr una maratón, entonces uno quiere seguir corriendo grandes distancias, distancias fuertes, distancias largas, hacer tiempos bárbaros, y eso también le ocasiona a uno, no tanto, a mí yo nunca me he lesionado, solamente en 9 años me he lesionado una sola vez, pero si bien es cierto, eso le causa a uno un agotamiento físico y mental. La maratón agota física y mentalmente. Entonces yo después de eso cometí unos errores que comencé a correr fondos muy largos, muy seguidos, y eso me ocasionó un agotamiento físico, pero de eso voy a estar hablando después. Entonces, como les dije, ahí pudieron ver todas las fotos de esa carrera, unas hermosas fotos. La verdad que viví una experiencia muy bonita, las conservo en mi corazón y en mi memoria. Cada uno de esos kilómetros yo me acuerdo. Esa fue una carrera muy bonita, viví todos los climas en esa carrera, el calor, el clima seco, el viento, la lluvia, después de la lluvia, mejor dicho. Ustedes saben que cuando uno está corriendo sobre el asfalto mojado no es lo mismo porque los tenis tienden a resbalarse un poquito cada vez que uno corre. O sea, esa fue una carrera que si yo no la hubiese hecho con mi familia, yo creo que no la hubiera podido terminar, porque todo está aquí en la mente. Cuando alguien dice, vamos, que tú puedes, vamos, uno se llena de esa fuerza espiritual y física. Y le agradezco de verdad mucho a mi familia por haberme acompañado ese día, porque fue una experiencia muy linda, muy hermosa, y que cada uno debería de repetir. No tanto si no vas a correr una maratón, igual que la puedas vivir en tu propio deporte o profesión. Entonces ya esas son las experiencias que le quería compartir. La maratón no es una distancia fácil, no es una distancia que se debe tomar a la ligera. Es una distancia de mucho sacrificio, de mucho tiempo, de mucho entrenamiento, de mucha constancia. Hay veces que las personas no viven sus procesos, por eso es que hay veces hay fatalidades en las carreras. Hombre, si usted está corriendo 10 kilómetros y maneja esa distancia, dése un tiempo, luego empieza a manejar los 15, luego empieza a manejar los 21. Cuando ya maneje los 21 bien, tírese fonditos de 25, de 28. Y luego, después de un entrenamiento de 5 o 6 meses, intentes hacer su maratón. Si ya tiene años de estar corriendo, por lo menos que ya tiene en sus espaldas 7.000, 8.000 kilómetros, que ya tiene experiencia como corredor, que ya usted sale a correr por lo menos 4 o 3 veces a la semana, que se hace mensualmente unos 150, 160 kilómetros. Entonces yo sí les recomiendo que intenten hacer una maratón. Porque ese cuento de que no, que todos podemos, sí, todos podemos, pero con entrenamiento, con disciplina, con paciencia y con calma.
no con desespero. Nadie se hace de la noche a la mañana, ningún corredor. O sea, todo en esta vida necesita experiencia y paciencia. La paciencia se agarra con la experiencia. No importa si los demás hacen un tiempo más rápido que tú, no importa que si este avanza, cada uno avanza a su propio ritmo. Yo les recomiendo que si van a hacer una maratón algún día, por favor, se la tomen con toda la seriedad del caso, que ya tengan por lo menos 4 o 5 años de estar corriendo. Sí, es verdad que hay gente que avanza mucho más rápido que otras, pero también es verdad que hay personas que se demoran mucho más que otras. El promedio que yo pienso que una persona debe dar ese salto para maratón, que ya tenga 5 años de estar corriendo y que maneje muy bien distancias entre 21 y 25 kilómetros para poder dar ese salto a la maratón. Porque de todas maneras, uno cuando está entrenando para la maratón, uno lo máximo que puede entrenar, recomendado por entrenadores de fondistas, es hasta los 32 kilómetros, 30, 32 kilómetros. Eso es lo máximo que te recomiendan entrenar. Sí, que hay personas que entrenan 35 kilómetros o hasta 40 kilómetros, sí, pero eso son excepciones. La regla general es que la gente entrena máximo entre 30 y 32 kilómetros. Y aunque tú entrenes esa distancia y la domines, ahí te quedan 10 kilómetros por los cuales tú solamente vas a experimentar en la carrera. Por eso les digo, tómense eso con calma. A los que les gusta correr, que somos a muchos, porque el running ha explotado la popularidad en los últimos años. Ya la carrera, de hecho, ustedes miran esas majors y siempre tienen más de 100.000 competidores. Eso es impresionante. Entonces les digo ya, hablándoles de mi propia experiencia, cojan la suave y si van a correr una maratón, prepárense bien. Lo importante en la maratón es hacer fondos. ¿Oyeron? Les recomiendo los fondos suaves, bien hidratados y con sus buenos masajitos semanalmente. Entonces ya saben, espero que les haya gustado el video. Denle like, compartan, suscríbanse y déjenme en la sección de los comentarios lo que piensan. Nos vemos en una próxima experiencia y Dios los bendiga.